Bienvenidos a otro episodio de Tertuleando con Lorena, un espacio donde conversamos sobre liderazgo, transformación, competitividad y esas decisiones que muchas veces marcan la diferencia entre crecer o quedarse atrás. Hace unos días, conversando con una persona cercana que trabaja en operaciones globales, surgió un tema que me hizo reflexionar profundamente. No voy a mencionar nombres de empresas ni de personas porque ese no es el objetivo de esta conversación. Lo importante es la lección. Mientras escuchaba algunos de los retos que todavía existen en distintas operaciones industriales alrededor del mundo, me encontré pensando en algo que, honestamente, creí que ya habíamos superado. Y eso me llevó al año 2007, cuando yo acababa de incorporarme a una posición de liderazgo en una empresa manufacturera de capital estadounidense con operaciones en El Salvador. Tenía muy poco tiempo de haberme integrado a la organización cuando una inspección identificó importantes observaciones relacionadas con cumplimiento, controles operativos y condiciones que requerían atención inmediata. Aquella situación no se había generado en unas semanas. Era el resultado de condiciones que se habían acumulado con el tiempo y que requerían atención inmediata para proteger a las personas, a la operación y a la continuidad del negocio. Recuerdo claramente el peso de aquella situación. Si la empresa enfrentaba una sanción severa o un cierre temporal, el impacto no sería solamente corporativo. Se afectarían pedidos ya comprometidos. Se pondrían en riesgo relaciones con clientes. Se afectaría la reputación de la organización y, sobre todo, la estabilidad de más de 300 familias que dependían directamente de esa fuente de empleo. Ante ese escenario, las acciones debían ser inmediatas. Como parte de mis responsabilidades, me correspondió evaluar la situación, coordinar la elaboración de un plan de acción y presentar una propuesta concreta para subsanar las observaciones identificadas dentro de un plazo de 3 meses. Una vez aprobado el plan, se presentó a las autoridades correspondientes y se nos concedió el tiempo necesario para implementar las acciones correctivas comprometidas. No solamente logramos subsanar las observaciones identificadas dentro del plazo establecido, sino que también fortalecimos los controles internos, implementamos medidas preventivas y capacitamos al personal responsable para dar seguimiento continuo a las condiciones de cumplimiento. Esa experiencia me enseñó una lección que sigue vigente casi 20 años después. La preparación no consiste únicamente en reaccionar cuando aparece un problema. Consiste en construir sistemas, hábitos y controles que permitan identificar riesgos a tiempo y corregirlos antes de que se conviertan en una crisis. Por eso me sorprendió tanto escuchar recientemente que desafíos similares continúan apareciendo en distintas operaciones alrededor del mundo. Y eso me llevó a hacerme una pregunta incómoda. ¿De verdad hemos avanzado tanto como creemos? Porque si todavía encontramos organizaciones con brechas importantes de cumplimiento, seguridad, calidad o control operativo, entonces el problema no es solamente técnico, el problema es cultural. Recientemente leí un artículo de Harvard Business Review que planteaba una idea muy poderosa. Los procesos pueden cambiarse en papel, las políticas pueden escribirse, los sistemas pueden implementarse, pero mientras las personas no entiendan el propósito detrás del cambio, la transformación nunca ocurre realmente. Y eso conecta con algo que he compartido anteriormente. En cualquier organización existe un nivel estratégico que define la visión. Existe un nivel operativo que ejecuta el trabajo, y entre ambos existe un grupo fundamental, los mandos medios. Son ellos quienes convierten la estrategia en realidad. Son ellos quienes traducen objetivos en acciones. Son ellos quienes comunican prioridades. Son ellos quienes verifican que las cosas realmente sucedan. Cuando esa conexión falla, la estrategia deja de llegar a la operación. Y cuando la operación deja de recibir dirección, aparecen los riesgos, las desviaciones y los problemas que eventualmente terminan convirtiéndose en crisis. Pero también debemos entender algo importante. La responsabilidad es compartida. Las empresas tienen la responsabilidad de supervisar adecuadamente sus operaciones. Las corporaciones tienen la responsabilidad de auditar periódicamente sus plantas, subsidiarias y proveedores. Las autoridades tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las regulaciones.
y cada líder tiene la responsabilidad de asegurar que las condiciones de trabajo sean seguras, dignas y sostenibles, porque hoy el mundo es muy diferente al de hace 20 años. Antes, muchas empresas competían principalmente por costo. Hoy los inversionistas, los clientes y los mercados observan mucho más. Observan cómo gestionamos riesgos, observan cómo tratamos a las personas, observan la calidad de nuestros procesos, observan nuestra capacidad para responder ante incidentes, observan la consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. La reputación ya no depende únicamente de una marca o de una campaña de comunicación, depende de la capacidad real de una organización para operar de manera responsable, sostenible y confiable. Cuando una empresa presenta problemas graves de cumplimiento, no solamente pone en riesgo una auditoría, puede poner en riesgo contratos, clientes, inversiones futuras y la confianza construida durante años. Por eso, cuando nos preguntamos por qué algunas inversiones no llegan, por qué ciertas empresas pierden oportunidades o por qué algunas operaciones terminan trasladándose a otros países, quizás antes de buscar respuestas externas, deberíamos hacernos una pregunta interna. ¿Estamos realmente preparados? Porque la preparación no comienza cuando llega el auditor, no comienza cuando llega el inversionista, no comienza cuando llega el cliente. La preparación comienza mucho antes. Comienza cuando decidimos hacer las cosas correctamente, incluso cuando nadie nos está observando. Mi invitación hoy es sencilla. Caminen sus operaciones, escuchen a su gente, revisen sus procesos. Pregúntense si lo que está escrito en una política realmente se vive en la práctica. Porque una empresa preparada no es la que corre a corregir cuando llega una inspección, es la que construye disciplina, cultura y responsabilidad antes de que llegue la crisis. Gracias por acompañarme en este episodio de Tertuleando con Lorena. Si esta reflexión resonó contigo, compártela con alguien que esté liderando, construyendo o preparando una empresa para competir en un entorno cada vez más exigente. Y recuerda, la transformación no comienza cuando cambiamos un proceso. Comienza cuando decidimos cambiar la forma en que pensamos, actuamos y nos preparamos para el futuro. Hasta la próxima tertulia.